Bienvenidos, amantes del plástico, una vez más a Figurama. Estamos en la 11ª edición, si yo no me equivoco. José lleva mucho mejor los números que yo. Creo que sí. Creo que sí. Yo creo... Bien. Así vamos en nuestro ritmo. Y hoy es un día muy especial para mí, que soy Benjamín Bruña, como siempre, para el señor José Guerrero, Correcto. para el señor David Sullivan, que hoy está aquí en doble funciones. ¿Así? Efectivamente. Hoy te tenemos como entrevistador y como entrevistado, tío, un poquito. Sí. Y un placer dar la bienvenida de nuevo a Roberto Carlos Ramos Parras, que es el escritor, creador e ideólogo de 2050 Invasión a la Tierra, el primer libro sobre el lore de Madelman 2050, esa colección que tanto nos gusta y que tanto nos trae de cabeza. Bienvenido, Robert. Muchas gracias. Que no te dé miedo hablar, Es que no te cortes. impone un poco el micro, ¿eh? Impone un poco el micro. Que esto es como si estuviéramos en casa grabando el programa. Y has dicho bien, el primero. El primero. O sea, no, sé lo que caer, digo. nada más O sea, yo las suelo tirar bien, tío, esas cosas. Entonces, sé perfectamente lo que estoy diciendo. Robert, por fin, tío. Ayer me escribió Robert y me dice, hace 2 años que empecé a escribir el libro y mañana lo presentamos. ¿Qué se siente, tío? Ahora ya el otro día estuvimos en el programa, estuvimos hablando, ¿no?, sobre la concepción del libro, las ideas, tal, cómo te habías ido moviendo, la ayuda de Sully, que está aquí, pero ¿qué se siente al ver el libro en vivo, tío, en físico? Es una gozada. Así, solo con esas palabras, es una gozada. Porque además, aparte de que aquí ya hay gente que lo tiene, y gente que lo ha comprado a través de Amazon, gente que lo va a tener por triplicado, uno para guardar, otro firmado y otro para poder ojearlo. ¿Eh? Hay que poner uno para hacer las anotaciones. Sí. Sois unos exagerados, tío. Ya, o sea, uno para las anotaciones, otro para subrayar, el de recortar. Luego hablas con Arce. Cuando venga, bueno, para Arce Arsenio sí. le preguntas. Arce se lo preguntaré, pero bueno, por fin lo tenemos aquí, como os decíamos, lo estamos presentando para que todos veáis, los que estáis aquí y también la gente que va a ver esto en YouTube, pues que conozca un poco el libro y mucha parte del trabajo, ¿no?, que comentaba Sully el otro día, pues de edición, de ideas, no sé si decir locas, ¿no?, de maquetar de cierta manera algunos contenidos. Bueno, vamos a decir más que locas son originales. Bueno, Adaptativas. adaptativas, ay madre. Pero bueno, entonces vamos a empezar por eso, si te parece, Robert, que la gente por fin pueda ver un poquito el contenido del libro y si quieres pues nos vas contando un poquito de cómo ahora sí, cómo se desglosa este libro, qué va a encontrar todo el que lo compre, que está disponible en Amazon, que no se os olvide, podéis buscar la página de autor de Robert, que le hizo mucha ilusión también ponerla, que también nos escribió y nos mandó la foto. Así que vamos a verlo y que vosotros también lo podéis disfrutar. Robert, ¿qué nos vamos a encontrar, tío? Bueno, pues como ya dijimos en el programa, no es una guía, pero de guía tiene. No es un ensayo, pero hay partes de ensayo. Y no es una novela de ciencia ficción al uso, pero hay ciencia ficción. Hay ciencia ficción y hay pequeños guiños a la ciencia ficción española de los años 50 y de novelas como la saga de los Aznar, cosas así. Para empezar, pues hay una pequeña guía, ¿vale? Bueno, tenemos aquí el índice, aquí súper completo que hizo David. Los índices de David siempre son súper completos. Sí. Son exhaustivos, tío. Los índices de David son Sí. exhaustivos. Eso es marca de la casa. Siempre. Además que sí, que se agradecen y se ven. Y bueno, pues tiene una primera guía que es Llegan los Madelman 2050 y cuenta un poco pues lo que ya sabemos de la historia de Madelman y de Madelman 2050. Bueno, pues aquí, a ver, este es mi ejemplar, así que iréis viendo las anotaciones y las correcciones de última hora, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos un poco referente a las figuras de acción de la época, ¿vale? Y bueno, pues las conexiones que hay con otras colecciones y por supuesto pues un poquito también de los diseños, ¿vale? Aquí nos detenemos un poquito aquí a ver las hojas de
de los diseños, tanto de la unión de las caderas y el torso, como el de la fuerza magnetrón, ¿vale? Como podéis ver ahí. Y en el otro lado tenemos unas pequeñas imágenes sobre los primeros modelos anteriores a los que conocemos. Aquí es donde encontramos ya algunas de las imágenes, digamos, que no se habían visto antes en el libro que hicimos del universo Magnetron, que son cosas que ha ido todavía descubriendo Robert en los últimos 2 años. Yo aquí viendo esta imagen, es una de las, ya le dije a Benja, digo, llevo alguna cosita más aparte del libro y alguna idea. Al ver estos especie de camiones, son modulares, se pueden utilizar para hacer otros vehículos. Siempre tiene la misma idea la colección de ahorrar en lo posible. Pues estos camiones modulares se parecen bastante al vehículo espacial lunar de Fisher-Price. Tiene aire, ¿no? Tiene aire. Fisher-Price es siempre una gran inspiración. Pasa Sí, como con las figuras Star vintage Wars. de Star Wars, que son los primeros prototipos de Star Wars, están esculpidos sobre Fisher-Price, como nos contó Jim Swearingen en el especial del 40 aniversario del retorno. Y no sé por qué, pero sí llaman la atención, tío. Es como Sí. algo infantil, pero que luego todo el mundo tira de ello. Sí. Entonces está muy chulo. ¿De dónde han salido esas fotos, Robert? Estas fotos... Porque te estás olvidando hablar de lo más importante, Claro. que hay el libro está bien, se escribe, te sientas, te inspiras unos días más, unos días menos, pero hay una gran labor de investigación en todo esto, porque Y de colaboración. y de colaboración. Porque todas estas cosas se consiguen gracias a los compañeros y a los amigos que están ahí también investigando y descubriendo cosas. Estas fotos en concreto me las dejó Dani Falcon, Que está por aquí que también. está por aquí. Le podemos mandar un saludito a Dani y agradecérselo el aporte. Que Podemos además mandar el está saludo y dispuesto. podemos chocar los 5 con él aquí. Sí. Mira, puede venir Dani, chocamos los 5. Ven, Dani, mira. La mano de Dani. Ahí está. Que siempre está dispuesto a colaborar y a ayudar y a difundir la palabra. Claro, tío. Básicamente. La palabra del plástico. Sí, señor. Entonces estas fotos son las tenemos gracias a él, ¿vale? Y aquí en las siguientes, aquí Madre sí que mía. tenemos ya Madre mía. lo mollar, lo Aquí- bueno de esta, aquí de tienes, esta parte. fíjate Canela en rama. si es bueno, que vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quitar nosotros importancia, Sí. se la vamos a dar al libro y que la gente escuche lo que está contando Robert, porque de verdad es una pasada. Ahí lo veis un poquito mejor. Todas estas fotos, Robert, son prototipos de vehículos, de naves, de cómo iba a empezar a ser la línea en ese momento, incluso el prototipo del dron, ¿no? y de Nork, que no llegamos a verlos, tío. Esto es material de primera calidad. Sí, todas estas imágenes son de Ignasi Casteltor, del diseñador de vehículos y de algunas de las figuras, como tenemos aquí a Dron y a Nork. Y algunas ya las conocíamos porque las hemos ido viendo a lo largo del tiempo entre blogs y el libro cuando salió el universo Magnetron. Pero las dos más grandes, que son, bueno, David ahí siempre tuvo el acierto de hacerlas ahí más visibles, son el primer prototipo de la Basertron 2050, que es mucho más grande que la que luego salió. Y seguramente mucho más cara también de También, producir. ahora lo estábamos comentando con Dani antes, que no veíamos muy bien cómo se podía cerrar esto, porque claro, venderlo así hubiese sido una locura. Y a mí se me ha ocurrido, digo, pues tú piensas en las cocinitas de patas, aquellas que se abrían y se cerraban. Sí, Pues imagínate 2 cocinas puestas puestas juntas. juntas y para abrir y cerrarlas. Tiene todo el aspecto. Y además aquí se puede ver, por ejemplo, se ven piernas de los robots, se ven partes de los robots por todos lados. O sea, es un hangar de reparación. Este te lo podías hacer tú para los Gundam, ¿eh? Bueno, sí, hombre, échame más. Échale agua al mar. Yo sé, Te yo sé digo, de el gente otro. que si le das la foto igual... Hombre, ¿Te saca? alguna idea puedo sacar. Hombre, la grúa, fíjate, la grúa es de... Tenemos una grúa pequeñita en la Basertron 2050. Esta es totalmente grúa de hangar, o sea, de Yo- lado a lado. Hay ¿Ves? un puente- O sea, es un puente grúa. Le voy a devolver la pelota de partido que me ha lanzado Robert. Y tú que estás también, te pasa como a mí, que estamos muy experimentando con temas de la IA y tal, pues anímate un día. Eso con un buen prompt
A lo mejor te hace ahí un renderizado chulo, tío. Podría ser. Hombre, yo te el lo guante tiro está echado ahí encima de la Hombre, mesa. Sí. yo lo suelto. Ya luego cada uno que haga lo que Fíjate, quiera. Igual era más base el otro. Era más fácil de hacer el otro. La base móvil. ¿Tú crees? Es más pequeña, seguro. Te digo lo que decían los Galaxy Rangers, tío. Sin agallas no hay gloria. O sea que tú verás. Pues aparte de tener esa, tenemos esta, la que os decía, la base móvil. O sea, y es lo mismo, es una base para transportar vehículos. Sí. Y además con un hangar inferior y otro superior. Con la grúa, que esta sí que se parece más a la grúa, A la que terminó siendo. que terminó estando en la base. Y, a ver, no se aprecia todos los comentarios que hay, pero hay un montón de anotaciones. Sí. Sobre todas las partes, el tamaño, cómo tenía que ser, cómo tenía que caer en el suelo. O sea, es un documento impresionante. No, a ver, esto me gusta. José, creo que le veis en la pantalla, aunque como nos hemos hecho chiquititos, no lo sé. Pero José está mirando el libro con una sonrisa de oreja a oreja, Sí. porque tener esta documentación recopilada de la mano del diseñador, con sus anotaciones, lo que pudo haber sido, lo que terminó siendo, yo os lo digo siempre, creo que es una colección a la que hay que hacerle justicia. Nosotros desde el principio del programa creo que lo hemos intentado siempre, hacerle esa justicia a la colección, vosotros con el Universo Magnetron, con Robert, Dani y tal. Pero ver esto, mira que a lo mejor las hemos visto otras veces en WhatsApp, que nos las hemos pasado y tal. Pero verlas así, plasmadas en papel, tío, me parece brutal. Me parece brutal. Es un trabajo de conservación del legado de la colección, ¿no? Que son cosas que si no se estuviera cuidando y si la gente que está trabajando y hablando con Pasteltor, con Bea, no hicieran eso, esto al final llegaría un momento en el que el material quedaría fuera de circulación, no podríamos acceder a él y se acabaría perdiendo. Y de esta manera pues tenemos conservado el legado de la colección y me parece muy interesante y muy bonito, ¿no? Que al final los que fueron niños jugando con estos juguetes sean los que se están encargando de mantener viva la historia de esa propia colección. Sí, es que es una pasada. Pero bueno, aparte de, ¿no creéis que todo esto se queda solo en los prototipos? Porque no sé si queda fuera de cámara, pero si no hay 20 POSIT para anotaciones que se ha puesto Robert, no hay ninguno, tío. O sea, espero que nos dé tiempo, en el tiempo que tenemos, de comentarlo todo. No te preocupes. A mí Borja me dijo, tú señala las cosas que creas más importantes y tal, y yo No has tenido criterio ninguno, tío. Como en eso no has tenido. Aquí se le ven las tazas de profesor. Todo es importante. Todo es importante. Todo entra en el justo estudio. eso te iba a decir. Si lo hubiera puesto con un subrayador, Ya te teníamos digo. todo el libro amarillo. Sí, sí. Amarillo. Pero bueno. Entonces, oye, lo de la parte de Casteltor de los diseños está brutal, como mola, tío. El diseño del Skytron. Y aquí tenemos también otros que también se veían, pero por ejemplo, Sí. también para este libro, tanto el Skytron como el Montrak, que son vehículos de serie 2, bueno, que ya sabíamos que la Cronstar era diseño de él, estos dos también. También. Esto podría ser el apéndice de Universo Magnetron, tío. Sí, Es puede ser. El apéndice al volumen. Pero oye, está fantástico. Pero esta es la parte de investigación, como decíamos, pero hay una gran parte también de creatividad, ¿no? Es imposible hacer un libro de Madelman sin hablar de los Madelman, ¿no? Y recorrer un poco, que se lo ha traído subrayado cosas, cuidado. No, esas son las anotaciones de de las corrección cosas, de las tuya. últimas Vale. correcciones para Sully. Vale, fenomenal. Pero bueno, ahí lo veis, ¿no? Tenéis también pues un resumen rápido de la colección, ¿no? De todas esas figuras, piezas, coincidencias, ¿no? Con otras colecciones de Exin. Pero la gran parte del trabajo, ¿no? De este libro por parte de Robert fue también idear ese universo, ¿no? Darles esa historia, esa vida a los personajes, a su background, a su lore y demás. Vamos al meollo, tío, del libro. Que la gente no se quede solo, que es lo que decíamos, no es una guía de figuras, no es una guía simplemente de la colección, sino que tiene un plus importante, que es hablar sobre esos Zarkon, ¿no? Sobre su llegada, sobre todo lo que implicaban, dándole ese aire pulp de ciencia ficción, ¿no? De los años 60, 70 que comentábamos.
Y vamos un poquito a eso también, que la gente lo conozca. Aquí empezamos un poco ya con lo que es el trasfondo narrativo. Aquí se narra la historia del minicómic, escrita con alguna anotación y tal. Aquí sí que la he señalado porque esta página me la resaltó un amigo que ya lo tiene y me dijo, esto, o sea, lo estaba leyendo y era como ver las novelas ilustradas, esta de Bruguera, porque además aquí David tuvo el acierto de poner aquí a página completa esta viñeta, y es que más o menos era así, o sea, tenías una página de texto y otra con viñetas. Entonces, esto es volver a ese momento ahí de la colección de novelas de Bruguera, estas de la portada de la cubierta con tonos dorados. Sí. Esa era muy chulo. Y No, aquí muy ya evocador, pasamos tío. un poco. Aquí se hace una pequeña nota en la que voy analizando todos los huecos que hay en la historia. Como decías tú en la entrevista, hay muchos. Hombre. Hay muchos porque, por ejemplo, nos presentan 4 especies en las figuras, pero si tú ves en el minicómic, solo aparecen los extraterrestres que tienen aspecto de dinosaurio, los que son así como Lagar. Sí. Los demás no están. Los demás no existen en No esa existen sociedad. Entonces, ¿por qué no existen? ¿Por qué no están ahí? Bueno, pues se da una pequeña explicación. También sé por qué se estaba congelando, a qué obedecía ese cambio en la órbita del planeta, también aparece. ¿Cómo es posible que se hable al mismo tiempo de imperio y confederación de naciones? ¿Qué es el TAD? ¿Con cómo se llega a ese momento? Y luego, claro, nos pasamos al 2050 y tú llegas al 2050, ven los extraterrestres en la ubicación en la que están y de repente ya está todo armado. La base en el Ártico, los vehículos, todo seleccionado ya el personal. Ya ¿Cómo está se ha llegado ahí? Todo listo para, Claro, pues, para eso trabajar. Lleva una historia y una historia que empieza pues como unos 100 años antes aquí en la Tierra. Y entonces esto es lo que decía David. Después de contar toda esta historia es cuando yo digo, y como solían incluir los viejos portulanos medievales sobre los territorios inexplorados de nuestro planeta, Ix sunt dracones, que es la frase en latín, dice, a partir de aquí dragones. Y a partir de aquí ya vía es libre. cuando ya empezamos, ¿vale? Porque cuando yo empecé a escribirlo, la idea era, pues si todo esto estaba ya en la cabeza. Dicen que hay escritores que son de brújula y otros que son de mapa. No sé muy bien a qué se refieren. Acércate al micro, que ¿Vale? si no te pierde la gente. No sé muy bien a qué se refieren cuando dicen eso, pero yo tenía en la cabeza lo que quería contar. Lo malo es que no sabía cómo. Bueno, pero... Y entonces al empezar a escribirlo digo, aquí hay que darle algo. Entonces tiré de recursos y aquí estaba la técnica tradicional del documento encontrado, ¿vale? Que es lo que Borja definió como tienes ahí entre las manos el cuaderno del Grial. Sí. Que además le tengo que decir una cosa, que al final como también escribí mi biografía, al final me incluí como un pequeño Henry Jones Sr., pero luego me dio vergüenza y lo quité. Haberlo dejado, tío, que es tu historia. Claro, porque yo como soy así un poco rata de biblioteca, Bueno. y es lo que dice Indiana de su padre, De su digo, padre, pues haberlo puesto. lo puse ahí. Bueno, y aquí ya nos metemos directamente con la parte de alienígenas ancestrales, ¿vale? Vamos a ver desde cuándo viene la historia y vamos viendo diferentes aquí dioses y monstruos de la antigüedad relacionados con las serpientes en muchas culturas, no solo las clásicas de Sumeria, Grecia, no, sino que nos vamos también a la América Latina, ¿vale? Y a España con el cuélebre, y ya nos metemos en la parte más cercana, porque yo tenía claro que esto lo tenía que meter sí o sí, que era el monumento funerario de Pozo Moro, donde hay una escena de un banquete funerario en la que aparecen una especie de hombre reptil. Están clasificados en la historia como hombres con cabeza de perro, pero como ya os conté en un programa de Cuarto Milenio, un especialista los definió como hombres serpiente. Y yo dije, uy, pues esto... Pues me vale. Me vale. Compro. No, si, en nada, yo creo que vemos a Robert como esto llegue a ojos de Iker, vemos a Robert en el programa nuevo, como es Horizonte, ¿no? Y tal. Y aquí ya hablando de es estas cosas. donde nos metemos. ¿Dónde está Zarkon?
¿dónde está Zarkor? Yo, ¿dónde mejor lo podía meter que en la región espacial donde está la constelación del dragón? No, claro, son Muy bien. hombre reptil, pues tienen que venir de ahí. Y justo me venía muy bien porque en la misma escena hay una diosa egipcia que representa la constelación del dragón. Y así que nada, todo encaja. Todo bien. Todo encaja. Y cuando todo encaja, hay que escribirlo. Y cuando estabas escribiendo estas cosas, porque esto, a ver cómo lo digo, es un libro casi para o sea, partido de voy a hacer el libro que me gustaría a mí ver, Sí. ¿no? Ahora que ya lo tienes, ahora que ya lo has repasado, que has hecho las anotaciones y demás, has pensado se me ha ido mucho, esto a la gente le va a molar, estamos todos en el mismo barco, los que estamos aquí, claro, por supuesto. A ver, yo siempre he pensado que es algo que puede gustar. Que puede gustar porque va más allá de lo que hemos dicho. No es la guía de coleccionismo a la que estamos todos acostumbrados, tiene un plus de historia y eso es lo que le da el punch. Lo que puede abrirte un poco. No, a mí me gusta. Hay una cosa curiosa, porque ahora que está tan de moda siempre hablar del canon, de las series, de las películas, Star Wars, no sé qué, realmente Robert lo que ha montado es un canon. Sí, es el canon y el lore, tío. Con 4 directrices de lo que había en los minicómics, pues ha dicho, bueno, pues ahora montamos este canon. Y No va a haber nadie que se lo rebata. Eso te iba a decir, que lo bueno es que Claro. nadie puede venir a decirte, no, esto no es así. Claro. Ya está. Hombre, como muchos pueden venir los que escribieron los artículos sobre el monumento de Pozomoro y decirme, oye, esto. Bueno, pero siempre hay libertades creativas. Hombre, Interpretativo. siempre. Claro. Tío, O el siempre hay. director del museo de Albacete cuando vea la cabeza de alguien. También puede venir alguien y decir, no han metido las pirámides, ¿no? Seguro, Sí. Roberto, que le haría mucha ilusión saber que esa cabeza está saliendo en este libro. Te lo digo de verdad. Sí, o sea, probable. Porque al final, todo esto que tú vas a ver cuando veas que no está sacado de la nada, sino que todas las imágenes vienen de un sitio, pertenecen a unas culturas, algunas se pueden visitar aquí. Seguro que más de uno va a decir, oye, pues me voy a pasar a verlo, porque esto que he leído en el libro de Madelman está en este museo, está en otro museo y me apetece ver la pieza original del museo. O lo tengo al lado de casa y no lo sabía. Efectivamente. Que también puede pasar. También puede pasar. Efectivamente. Yo la idea que tenía es que al ser una colección española tenía que tener unas raíces en la cultura. Claro. Que de hecho son cosas que ahora vamos a comentar un poquito, que es cierto. Hay parte de esas raíces de la cultura española en Madelman 2050. Que bueno, luego lo voy a adelantar. Ahora de momento aquí Nos va vamos a dejando. seguir con esto. Me siento como pulgarcito, tío. Me va dejando miguitas de pan Sí. para llegar al camino, ¿sabes? Yo creo que lo de Madelman 2050 y la cultura española es que trabajaban 4. Hombre, por lo menos a lo Los mejor 4 trabajaba protagonistas. Casteltori y todos los demás miraban. A ver, Yo lo ¿qué digo hago? por los 4 personajes. Ay, madre- Sí, hombre, bueno, eso también. O sea, También. es la unidad de defensa del mundo. que son 4 tíos. mendas. Ya está. Mira, pues eso también, porque aquí aparece, luego lo veremos un poquito más adelante, pero en realidad lo que hay es prácticamente un ejército, ¿vale? Pero la unidad de élite son ellos. Ya. Vale. O sea que podíamos crear tropas, todas las que quisiéramos. Podríamos tener nuestras camisas rojas, ¿no? Serían en. Los green shirts, sí, los claro, camisas igual. verdes. Así que nada, bueno, aquí está la cabeza de Alien que De decía, Alien, sí. que decía David, que cayó en la 51 y ahora está en la 53, pero bueno. Hasta aquí, voy a parar un momento aquí, porque no sé si está por aquí Félix, compañero del grupo de Pues de Félix Telegram. estaba, anda por aquí. pero ahora aparecerá. Estaba Pues- deslucrándose. Después de comentar un poquito lo del libro y tal, me dijo, pues ¿sabes que Microman también toma esa base de culturas antiguas para la colección? Y yo, ¿qué me dices? Dice, sí. Entonces, de la colección original, la japonesa, tenían un lore propio basado en culturas ancestrales de la isla de Pascua, de los incas, de Egipto. Tiraron Estaban todo relacionadas con las figuras. Pero tú fíjate ¿Qué cosas? qué casualidad. Bueno, Félix es que también es otro erudito del plástico. Vaya. Es ahí, ten conteno, lo tenemos que traer otra vez al programa para seguir hablando de Diaclón y Transformers a Félix y de bestias, de combate. También nos lo tendremos que traer. Pero sí, tío, a mí me mola que veo ahí Galáctica, que Vaya. Galáctica también tira mucho de los mitos. Sí. Yo lo digo siempre, ya han pasado 20 años de la Galáctica de 2004, más de 20 años, pero el opening de la serie clásica es el gran spoiler de la serie nueva. Porque una vez que lo ves dices, hostia, me han destripado, ¿no? La serie. Y también tira mucho de esos mitos de dioses, Sí. los dioses de Cobos, las colonias, ¿no? La 13ª colonia.
etcétera, etcétera. El otro día hablando con un amigo me decía, oye, pues el casco de Lagarde que le recordaba a los de los pilotos de Galáctica. Sí. Se parece Sí, al sí. piloto de Viper de Viper. Galáctica. Sobre todo los de la nueva se parecen más que los de la vieja. Esta parte, bueno, si la otra parte era una parte histórica, esta parte es como una especie de guión de un programa de televisión. ¿Vale? Si os fijáis, siempre aparece como los créditos, ¿vale? Sí. Créditos totalmente inventados, Bueno, pero que me costó un poco también la investigación de cómo dotar de realismo a eso que vas a escribir. Y lo mejor era poner pues una referencia. Con lo cual me tuve que estudiar las normas APA y tal para ver cómo hacerlo para hacerlo lo que lo decíamos más antes de fiel los posible, detalles, claro. los detalles, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, vamos analizando las diferentes series relacionadas con extraterrestres. Por supuesto tiene que salir V, ¿vale? Hombre. Que V es... V es Lagarde, tío. V es Lagarde. O sea, es Lagarde y es en los Zarkons. ¿Vale? Y por supuesto también la Guerra de las Galaxias, Star Trek, la invasión de los ultracuerpos, la cosa y No, cómo no, no has mascado tu los cine y Skrulls. series, chaval. ¿Eh? No has mascado tu cine y series. Vaya, ya te digo. Hombre. Y se nota. ¿Eh? Así que lo mismo, y aquí pues termina con Los una despedida Skrulls. de cómo sería el presentador del programa. Y seguimos para adelante, ¿vale? Aquí ya empezamos con lo que decía David de empezar con las locuras, ¿vale? Este es el primer cambio de tipo de letra. Sí, el primer cambio de formato severo. Es el primer cambio severo de formato. Que este es cuando le pregunté, digo, oye, ¿qué hacemos con esto? Digo, porque si esto es un email, digo, si le doy yo el aspecto un poco más de email y tal. Y entonces, claro, esto fue la semilla de lo que vino después, que todavía me parece, a mí me gustó todavía más como lo acabamos dando de forma. Pero es verdad que al principio chocaba un poco, digo, no sé cómo quedará esto. Y Bien. sobre todo, ¿qué le parecerá a Robert, no? Yo tenía ahí un poco mis dudas, porque no sabía si él se iba a atrever o no. Y bueno, pues aquí está el resultado. ¿Sabes qué pasa? Que como ya se mete en la parte más, entre comillas, conspiranoica, ¿no? Pues le pega muy bien porque tiene tipo rollo dossier, ¿no? Sí. El rollo te ha faltado a lo mejor, yo que sé, alguna anotación tachada, ¿no? Para hacer la coña del alto secreto, pero tiene ese rollito de papel clasificado que mola, que entiendo que no se hace por el bien de la lectura, ¿no? De que sea completo. Pero le da ese feeling, ¿no? De papel clasificado que ha salido a la luz después de mucho tiempo y que creo que sería lo que querías hacer, más o menos. Entonces, para mí esa parte es de 10. A mí me gusta visualmente que cada parte del libro tiene su estética diferenciada, ¿no? La parte de lo que decíamos, Claro, la historia es de la que- colección es un libro regular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un libro más clásico, ¿no? En lo que es la maquetación, la historia y tal, pero en cuanto ya pasas a esta parte ya más documental, pues le queda muy bien el aspecto, desde luego. A mí aquí desde esta parte donde visualmente más me gusta, ¿no? El contenido al completo. Cuando yo me leí, que esto lo comentamos en el programa que hicimos con Robert, cuando me hice la primera lectura de todo el manuscrito, yo no entendía bien la separación de cada parte, ¿vale? Porque claro, el inicio es un contexto de qué es Mando 1050 y cómo llega a producirse. Luego está la parte histórica que acabamos de ver y luego la relación que hace con lo que salió en televisión, series y demás. Pero yo todo esto no era capaz de diferenciarlo en esa lectura. Entonces, cuando luego lo hablamos, ya me situó, Robert me estructuró bien el libro y había que darle un formato, pues fue cuando se me ocurrió el hacerlo así, de esta manera, ¿no? Es un poco diferenciar, como dices tú, esas partes y que quede claro qué es cada cosa y cómo se interpreta. Entonces, aquí ya puedes ver perfectamente eso, que esto era lo que era. En este caso es un email. Que es verdad que tienes razón que si pones unas partes tachadas y tal, pero hombre, le habría quitado. Le habría chicha quitado chicha al claro. asunto, tío. Por eso te digo, pero que tiene ese rollo y mola bastante. Yo la verdad es que hago mucha referencia a Borja porque muchas de las cosas las hemos hablado así él y yo. Es culpa suya, la palabra es culpa. Es culpa Mira, suya. es O sea, culpa de se Borja, puede no decir, pasa igual nada. que nos le echáis a nosotros las culpas cuando os compráis algo para que nos regañe, pues se puede echar la culpa a Borja también. Cuando hizo su mega podcast sobre cómo se hizo la Guerra de las Galaxias, El podcast cortito. el podcast como digo cortito, que me acompañó mientras estuve de tribunal en las oposiciones, me acompañó ida y vuelta todos los días, no se acabó mientras No. estuvimos.
decía una cosa, y es que George Lucas tenía algo en la cabeza y luego trataba de transmitírselo a los demás y decía cosas como, bueno, no sé, quiero que este personaje tiene que llevar una chaqueta del siglo XVIII, pero se tiene que ver en la galaxia. espacial, ¿vale? Pues cosas así. Y yo todo eso lo tenía en la cabeza. Entonces, la primera idea que yo tenía era como el primer montaje de la Guerra de las Galaxias, algo muy clásico, hasta que llegó David y le dio Su una toquecito. vuelta. Porque es lo que decía él, o sea, no se veía. Yo conseguí que se viera un poquito con lo de las las referencias, pero le faltaba ese toquecillo, que es a partir de aquí cuando se ve. Es que plasmar las ideas muchas veces es muy complicado, ¿eh? O sea, cuando tienes, como digo yo, la nube de tormenta en la cabeza, que yo muchas veces lo digo, se me ha ocurrido algo, pero todavía no he terminado de Aterrizarlo, de claro, aterrizarlo, de bajarlo darle a forma, ¿no? tierra Como, y... como decimos muchas veces con los especiales de Navidad, que sabes que lo tienes casi ahí, pero todavía no. Aquí pasa igual, tío, no es lo mismo enfrentarte a un Word en blanco, ¿no? De escribir el libro y tal, y luego plasmarlo también, pues oye, hay un número de iteraciones siempre, ¿no? De la idea, pues primera versión, segunda, oye, vamos por aquí, ¿no? Por aquí no, pero que es también un currazo, tío. Pero yo creo que hace que todo eso y las partes que vamos a seguir viendo ahora en los infinitos posit que nos has traído, que estoy como los camaleones, por un lado miro el reloj y por otro miro No te preocupes que vamos los rápido. posit. Nada, no te preocupes. No te preocupes. Creo que hace un libro muy especial, tío. Hace un libro muy, muy especial. Esta parte es la que da un poquito ya el comienzo, ¿vale? Aquí ya pone, llama a lo que es toda la historia de los hombres Cota, le llama el proyecto Coraza. Digo porque buscando yo la posibilidad de que Cota significase algo, me empecé a pensar, digo, pero es que Cota ya tiene un significado, que la Cota es la parte de una armadura. O sea, Cota ya te está diciendo que son la protección, la defensa de la tierra. Y entonces dije, mira, pues para ponerle un nombre en clave, pues Proyecto Coraza. Entonces a partir de ahí te va contando de proyectos que existieron de verdad, ¿vale? En Estados Unidos, como el Proyecto Grudge, como el Libro Azul, el Panel Robertson, y luego ya me invento yo la Directiva COTA. Ahí. Hombre, ahí tiras. Y aquí ya tiramos, que es el Comité de Operaciones, Observación y Tratamiento de Anomalías Aeroespaciales. Toma ya. Así. Entonces, como pasa primero en Estados Unidos, después como llega a la ONU, ¿vale? Aquí inventando hay una especie de logo, que luego se transforma en el de los hombres Cota. Con el tiempo. Pero estas chorraditas, entre comillas, son las cosas que molan. Porque dices, ¿de dónde sale la flecha de los hombres Cota más allá del diseño y tal, ¿no? En un entorno real. Pues, tío, de modificar, ¿no? De modificar un logo. De la ONU. De un logo de la ONU pasa al logo de la Comunidad Internacional Terrestre, que también aparece en los minicómics, pero nunca te explican lo que es. Claro. Entonces yo me lo he inventado como un gobierno mundial supranacional. Echa nombres ahí al minicómic, que queda bien. Echa nombres. Entonces ahí ya le metimos un montón. Y aquí es donde viene también otra locura de David, que fue la firma. Claro. La firma, porque yo el nombre, a lo largo del libro hay un montón de pequeñas referencias, pequeños easter eggs, ¿cómo se dicen? Que los vais a ir descubriendo conforme vais leyendo. Algunos ya, compañeros que ya son han leído ya me han dicho, hostia, esto está muy chulo, ¿eh? Bueno, y el propio Ignasi se reconoció. O sea, Sí, él ¿no? leyó el manuscrito y en los últimos emails que me manda me firma con el nombre del personaje. Directamente. Sí. Oye, pues es una forma muy simpática de decir que me he dado cuenta, ¿eh? Claro. Sí. Está muy bien. Bueno, y aquí ya pasamos a la explicación de cómo es el plan de defensa de la Tierra, ¿vale? Verificación de amenazas, neutralización de peligros, la presentación de los personajes con su nombre, con su apodo, también su rango militar, o sea, todo detalle posible, la descripción de los diferentes vehículos. Aquí, por ejemplo, no teníamos, porque están sacados de los minicómics, pero el Skytron no salía. Y entonces David retocó un poco la imagen y le puso ahí la palabra tal, le dices lo más ahí un poquito posible, de punchy para que saliera adelante. Y aquí pues con diferentes imágenes que están en blanco y negro, ¿vale? Que eso tiene que ver con después. Y aquí ya nos metemos en la máxima. Madre ¿vale? mía.
Otro cambio de maquetación también para resaltar el qué. ¿Cuál es la intención de resaltar en este Pues cambio? aquí la intención es resaltar el momento en el que ocurre esta parte de la historia. Supone que esto ocurre en 1989, ¿vale? Es el testimonio de uno de los extraterrestres que llegó a Rusia en septiembre-octubre de 1989 en el aterrizaje de Voronezh, que sí que se dio como noticia a nivel internacional, pero bueno, ahí quedó el testimonio de los niños que lo vieron y tal. Y aquí es donde empezamos a meter un poquito ya a los Madelman clásicos, con unas fotos de frente y de perfil, de tipo... Del hombre verde de Madelman. Del hombre verde de Madelman clásico. El extraterrestre. Sí, señor. Que de Me hecho, mola porque lo estaba pensando ahora. Digo, qué guapo, papel matricial. ahí está. ¿Sabes? El efecto. Yo he pensado, digo, menos mal que esto es para nuestra generación, porque ahora mismo poca gente se acuerda de lo que es el papel matricial. Sí. Poca gente. Sí, sí, sí. Y aquí también hay una modificación sobre la inicial, porque cuando yo empecé a escribirlo, era simplemente el hombre verde hablando. Contaba todo y tal. Pero mi amigo José Torralba me dijo, porque también fue uno de los primeros lectores, me dijo, oye, ¿por qué no pones un poco de diálogo con las personas que están con él? Entonces ya se le aporta también un grado de diferenciación, como que hay como que queda mejor, más claro que es la transcripción de un vídeo. Claro, es que ¿Vale? se supone que es como un interrogatorio, ¿no? Algo Eso así. te iba a decir. Yo me lo estoy imaginando en una sala oscura, el Sí. de la KGB fumando Sí, sí, y sí. el alien cantando todo, cantando la traviata. Allí. Eso es. Esa era un poco la idea. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Esa es Y la ahí, idea. y precisamente cuando yo lo leí la primera vez, bueno, miento, la primera vez no, cuando ahora lo estaba ya maquetando, es cuando le digo a Robert, tío, digo, esto, lo puedo adaptar como es un diálogo, tal, como se hace en todos los libros, cuando hay un diálogo con los guiones, con tal. Y entonces cuando me dijo, es que no es un diálogo per se, dice, es una transcripción. Digo, vale, una transcripción, digo, esto es relativamente antiguo, no es de la actual, por lo del papel matricial que decías tú, Benja, y es cuando digo, hostia, y si le meto aquí, porque claro, una transcripción de aquella época, ¿dónde estaría? Estaría impresa Claro. en papel. Digo, pues ya está, venga, voy a probar. Y esa fue la idea que le lancé de, se me ocurre una cosa que si lo saco, como lo tengo en la cabeza, Queda guay. digo, creo que va a quedar chulo. Y me decía, ¿pero el qué? Digo, espérate, digo, a ver si te voy a decir... Ansioso. Claro, No ansioso. pero nada, sobre no todo tardo nada. por no decir, te voy a hacer esto y luego no soy capaz y la liamos. No, David en esas cosas es muy rápido. Cuando le Desde pides que me lo esas dijo hasta que historias- lo hizo, no sé si fueron 10 minutos, cuarto de hora. Sí. O sea, no te creas. Y bueno, pues aquí ya empezamos también un poquito cómo sería el sistema solar en el que está Zarkon. Aquí ya empezamos con lo que se puede utilizar para una partida de rol. O sea, climatología, geografía. Aquí los dice cómo están el mapa de las... En algún momento, ahora lo has sacado tú a relucir, ¿en algún momento te lo planteaste la escritura precisamente como un manual de un juego de rol? ¿Como la historia del manual de un juego de rol? Una de las cosas que hice para documentarme de cómo poder escribirlo fue leerme el manual de juego de Infinity. Bien. Yo me cogí el manual de juego de Infinity, fue mirando a ver cómo hilaban ellos la historia, cómo lo iban haciendo. Claro, el resultado no es el mismo, por supuesto, porque cada uno tiene un estilo diferente, pero me fui comprando libros y tal, también para el tema de los vehículos cogí el manual de vehículos de Battletech, Ujú. Hombre, y entonces ahí fui echando un vistacillo. fuiste echándole el ojillo. Claro. Y entonces, pues por eso por aquí, mira, un post Que pierdes el posit. Da Pierdes igual, el posit. este yo me lo sé. Y pierde los papeles. Pierdes Todas las noches lo miro antes de irme a acostar. el libro. El libro. Le das un Es besito, ojo, lo acaricias. saco, lo miro. Dios mío, como Nico. Ay, madre mía. Y este es el mapa con las anotaciones en cirílico. Que la primera versión que hice yo, pues yo tengo dos versiones a mano, que algún día os la enseñaré, parecía el estrecho de Gibraltar Directamente. ¿no? directamente. O sea, la idea que yo tenía, además se lo enseñé a unos amigos y digo, parece un poco Es un poco, Ceuta y un Tarifa poco y terrenal, Melilla y ¿no? tal. Entonces ya dije, bueno, pues esto hay que darle una vuelta y ahí lo volví a rehacer y la verdad es que quedó bastante aparente. O lo quiero a ver si mi mujer que está aquí presente, a ver si me lo puede pintar acuarela para tenerlo por ahí así, en plan mapa plan del recuerdo. Deseo de los Anillos. Hombre, la Tierra Media. Luego, Y bueno, luego aquí- le echas la mancha del café por encima y ya está. Exacto. está, tío. Lo mismo también. Ya empezamos con las ilustraciones de Pepe, que no hemos dicho nada, pero bueno, la portada es
es ilustración. Eso te estaba esperando, que Nueva de Pepe, aquí que de- era alumno tuyo, alumno o fue mío, alumno sí. tuyo de tus inicios en la, Que ahora mismo en la docencia. está en Valencia, que está dando unos talleres de narrativa visual él Joder. en un centro de juventud. Y la verdad es que está ahí en todo lo suyo. Vivimos entre titanes, ¿os habéis dado cuenta? Sí, sí. ¿Eso es una cosa? Y ya empezamos con las. Robert, voy a hacer un inciso, me voy a poner la gorra ahora de poliplástico mano para preguntarte una cosa, tío. ¿De dónde salían los nombres de las razas? Eso me los inventé yo. Claro. Claro, Pero inventado ya lo sé. Ya, eso Lo- nos, lo- ha quedado claro, pero lo que quiero saber es, ¿en qué te basaste? claro, Vale. por qué uno es no sé qué y otros no sé cuántos. Estos son los saurians porque parecen dinosaurios, básicamente. O sea, la fisionomía es de reptil. Todos son reptiles, pero cada uno tiene una especie, ¿no? Una raza. Una especie, una fisionomía diferente. Luego también en la parte de la descripción yo he buscado nombres de clasificados de reptiles y de especies antiguas que ya no se utilizan porque están, bueno, porque Están se descubrieron extintas, que eran la misma que otra, entonces una de las dos decae. Entonces me fui a mirar el registro de que hay y fui cogiendo de diferentes dinosaurios y tortugas y tal para poder hacer menos uno, que ese lo metí yo, que es un custom mío de los tiempos de Casas Lauter, y dije, este tiene que salir aquí. Sí. Este lo pongo. Y entonces cada uno viene de ahí. Por ejemplo, estos que son los verdes, los del agar, estos son los saurians. ¿Vale? Estos, que tienen pinta de anfibios, pues se llaman batriakioi, así con esa. Pero porque son batracio, ¿no? de Entiendo, batracio, ¿no? de batracio. Vale. pero de batracio en griego. Ya, bueno, O sea, luego- pues, sí, no, claro, y- luego ya la vuelta de la vuelta. En castellano quedaba. Sí, porque hombre rana ya estaba pillado. Claro. Claro. Bueno, los serpentrax está claro, o sea, porque Reptis tiene cara de serpiente, entonces se supone que descienden de un reptil subterráneo que era parecido a las serpientes. Y el último, que es precisamente que se llama Saurius, el personaje, la especie son los sináptides, porque busqué la mezcla entre los sinápsidos, que eran lo que ya se llamaba antes reptiles parecidos a los mamíferos, anteriores a los dinosaurios, y como tenía orejas y pelo, o algo parecido al pelo, lo mezclé con el nombre de especie de los chimpancés. Hostia. Le has pegado unas vueltas, tío. Esto tiene pegado. No, tienen enjundia, chicos. Pero ahí lo veis, o sea, es que es un trabajazo. De verdad, lo he dicho ya varias veces, pero si pasáis, pasa la página. Si seguimos viendo, bueno, ilustraciones de Pepe, ¿no? Me imagino también. Sí, también de las. Para el comando. Estos Zarkon, son ¿no? de tropas Zarkon. los Tarkon, que son las variantes de las figuras originales, y los dos no producidos. Entonces yo los convertí en subespecies de. Te voy a tirar una pullita aquí, ahora, mientras colocamos esto. Porque hay algo, tío, hablando ahora de las razas, hablando de los personajes, hablando de Reptis, hay algo que se te quedó por poner, ¿no? O que has descubierto a posteriori, porque nos sí. dijiste en el grupo de Telegram, os voy a contar cosas nuevas, entonces Sí, toca. Lo que os decía antes de la cultura española, las especialidades de los personajes, por lo menos una en concreto, está relacionada con algo del personaje. Porque la veíamos y decíamos, pero ¿esto qué puede significar y tal? Reptis es el dragomán del gran cráter, que parece un título ahí muy pomposo y tal. Yo lo convertí en un título diplomático aquí en la novela, y en realidad dragomán es una palabra del castellano y es una adaptación de una palabra turca para referirse a los intérpretes que había en las misiones diplomáticas. ¿Cómo te quedas eso? Ojo, que ahí ahora es cuando decimos, ¿y eso fue coincidencia? Ya no. Eso o sea, fue porque estaba leyendo yo otro libro. No, pero y no apareció. me refiero. No, que tú lo descubrieras, no me refiero a eso. No lo sé, me pero refiero, tío, está muy hilado porque a la hora de meterlo en el minicómic, Sí. ¿no? Que es cuando hacen referencia al título y tal. ¿Es coincidencia? ¿O había alguien ahí en Exin, o vamos, o en el tema de los cómics tan loco como para decir, este es el oficial de comunicaciones, le voy a llamar el Dragomán del Gran Crack? Porque me parece bestial. Sí. O sea, esa A ver, parte. tú fíjate que el guionista es Josep María Bea. Claro. O sea, tiene una de sus obras más famosas es Historias de Taberna Galáctica, y era y es un señor con cultura.
O sea, es que me parece de un nivel O cultural sea, esto brutal. yo cuando lo descubrí Brutal. dije, aquí hay mucho más de lo que parece. O sea, el hecho de utilizar una palabra en desuso para Menos un mal que no has dicho personaje, hay mucho más de lo que tus ojos ven, ¿sabes? Porque sí, eso sí. es de otra, es de otra colección. una palabra en desuso en castellano que dejó de utilizarse en el siglo XIX y que lo utiliza para un personaje de una colección de un extraterrestre, es una vuelta de tuerca importante, Sí, hombre, no. muy importante. Y a mí me dejó un poco flipado. Decía que lo había descubierto porque estaba leyendo otro libro y apareció ahí la palabra Dragoman. Y yo estaba en el autobús volviendo a casa y digo, hostia, y además que se me escapó. Hombre. Que el que me viera alrededor leyendo dirá, ¿qué Mira, está este es leyendo? el del libro de Madelman. Y dije, voy a buscar esto a ver si es verdad y tal. Y lo busqué y ahí estaba. Bueno, pues aquí seguimos con las especies y ahora empezamos con la historia, ¿vale? Aquí empieza la historia del planeta. Dice cómo van pasando las tribus de ser tribus a un imperio, luego a un periodo en el que vuelven las naciones, hay una especie de república y por último vuelta a un imperio, ¿vale? Con un personaje aquí. Qué romano te ha quedado eso y qué griego, Sí, sí, sí. ¿eh? Bueno, ya sabemos todo de dónde viene. Por eso está, vamos, Pero bueno, yo he procurado también darle su su toque, toquecito. su toque nacional. ¿vale? No, que si no se lo pierde, A ver, pierde la gente. Ahí. Ahí. Su toque nacional porque toma una parte de la historia de Al-Ándalus y de los visigodos. ¿vale? Que es toda la de los periodos entre imperios, que son los reinos de taifas aquí en la historia medieval española, y bueno, los diferentes reyes que unifican la religión, que eso es el tema de los visigodos. Y este señor, que este sí que es un custom mío, o sea, este sí, Ese está muy currado, ¿eh? este decir que aquí hice trampa, porque esta imagen está hecha con inteligencia artificial, aquí hice trampa, porque fue de lo primero que hice antes de empezar a escribir, fue imaginar. Entonces, claro, como estaba el boom de la generativa, dije, bueno, pues voy a probar a ver qué cosas salen. Este es tu custom del emperador, Sí. de la figura vintage del emperador, pintándole la cara de verde, que te queda súper chulo. Quitándole la nariz y Sí, pintándola de verde al pobre emperador. Bueno, oye. Y aquí quedó, pues, dándole también su nombre relacionado con alguna especie de reptil, pues con los dragones de Komodo, pues Commodus, que además es el título de los Imperatrix a partir de él, ¿vale? Y ya nos vamos a otra parte, que es la religión. ¿vale? Que aquí lo mismo, aquí aparecen las sacerdotisas, porque es un culto femenino, solo hay sacerdotisas, pueden tener hijos, y esos, si son varones, van al merced, a una, como la AJG espartana, que es el mercenariado, y solo pueden ser las grandes sacerdotisas de una especie. Ahí. Ahora es brutal. ¿No estáis pensando, ojalá hubiera figuras de todo esto? Por supuesto. O sea, ahora Claro, mismo vamos a sí, llevárnoslo sí. un poco a nuestro terreno, ¿no? Porque yo estoy Y viendo- cómics. Y cómics. Y más libros. Pero bueno, como ha dicho Robert, que es solo el primero, pues Sí. vamos a darnos a la expectativa. Pero Ahora le voy a pinchamos tener un que poco. ir haciendo planificación porque tengo ya cosas en cola. Bueno, aquí también sale la diosa principal de la Phantom. religión, ¿vale? Ahí otorgándole la palabra a la primera sacerdotisa. Y es, bueno, todos los que hemos leído la Dragonlance tenemos ahí una referencia de ver ahí a Tajisis, pero aquí es buena. Aquí no es mala, aquí es buena. Y bueno, y aquí ya es la última parte en la que es el plan Hiperzarcon, y aquí se va contando todo otra vez con las imágenes en blanco y negro, igual que en la parte del plan de los hombres J, porque yo quería que hubiese ese paralelismo entre las dos cosas que eran más cercanas a la realidad de la colección. O sea, pues lo otro es inventado por mí, ahí podía yo tirar, pero aquí quería un poquito, ¿vale? Y lo mismo, es otra transcripción, un diario de a bordo, en la que aquí David le da otra vez un giro, pero esta Te vez pasas más... a un ebook, ¿no? A una Sí, tablet, ¿no? algo parecido a una tablet Sí. o algo así, ¿vale? Claro, es que ahí me dijo Robert, y acertadamente, que aun siendo una transcripción, por decirlo así, esta era moderna. Esta ya se situaba después de los 2000, entonces tenía que ser algo más digital. Entonces, lo que acabé haciendo es, como tú me entenderás, Benja, un código máquina, ¿vale? Cuando tú des un log,
de máquina, de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, cuando ha habido un corte o por qué ha ocurrido, una reconexión, etcétera. Y esos fueron los detalles que fui metiendo aquí con sus apuntes de hora, de tiempo. Y lo mismo, a Robert le encantó, digo, bueno, pues ya hago todo el resto así. Y lógicamente, en vez de ser en papel matricial, pues lo hicimos como si fuese una tablet. Claro, tenía que ser ya un formato más actualizado. Y lo mismo, exactamente igual que el plan 2NH, pero relacionado con los Zarcos. Y aquí te va contando cómo van a hacer la infiltración en la Tierra, cómo van a ir metiendo primero las máquinas para transformar el planeta, cómo van a introducir sus animales que van a venir desde lo que queda de Zarkon, las naves madre con el pueblo, los incluso le cambian el nombre a la supervivientes, Tierra claro. y le llaman Zarkon Nova directamente. O sea que No, está fenomenal. Me mola, el rollo de la ha tablet. quedado muy bien. Ha quedado muy guapo. bien. Y ya por último, ya el epílogo, Ya toca. que es el legado. Aquí ya es... ¿Qué viene después, tío? Exacto, ¿qué vino después? Primero, pues la copia de Montamán, las nuevas figuras que han estado saliendo hasta ahora, ¿vale? Una que no es directamente de Madelman 2050, bueno, ninguna lo es, pero la inspiración Es muy clara. es obvia. Que esta es de Strike Force Alpha, y luego las que ha ido sacando Rod, luego y las terceras compañías que copian de G.I. que sacan Sacan sus variantes y sus variantes. versiones. Aquí un poquito también de todos los libros que se han sacado hasta ahora, que no me había dado cuenta, me he dado cuenta ahora de que está en orden cronológico. Sí, bueno, eso no Entonces, será casualidad. El subconsciente. Eso está hecho ahí, a cosa hecha. Y un poquito de dónde se puede encontrar información sobre Madelman 2050 en todos estos. Y un par de ilustraciones aquí de López Espí y de Iván F. Silva, ¿vale? Que es son- también un crack. es un crack. Y me hizo esta aquí, por ejemplo, si os acordáis del universo Magnetron, detrás La contraportada. Espí en la contraportada Ujú. interpreta el arma de Lagar como un láser, y él aquí te lo pone como un gancho, como un arma de cuerpo a cuerpo. Yo es que ese arma Total. nunca la entendí muy bien tampoco. Yo tampoco, pero queda muy bien de cualquier forma. Sí. A mí lo que me molaba de pequeño es que la podías acoplar a la figura, igual que la de Serpion. Vaya. Y esas decías, a la mochila, decías, jo, A qué la chulo. mochila. Y aquí pues nada, una foto de Fernando Chavarría, que también nos pasó algunas fotos para participar ahí un poquito, darle otro toque hablando de la Toy Photography. Y bueno, pues por aquí puso Darle ahí un unas- poquito de caña. Y nada, está hasta aquí, porque ya luego ya es la biografía y los agradecimientos, y eso ya... Pues Tenemos aquí al final la galería de bocetos, ¿vale? Para que se vea un poquito el trabajo de Pepe. Esto sí que se lo dije a Davidio, tenemos que meterlo tienes que hacer un portfolio. para que se vea. Ya está pensado ya. Ya, yo por darte ideas, como vas ahora lanzado, digo, voy a aprovechar, ya que te tengo aquí, pues te lo digo, pero como ya lo habíamos hablado, pues para que quede testimonio de que te echo el guante. Qué pedazo de libro, chicos, qué oda, qué cariño a la colección, qué muestra de cariño y qué culmen, tío, para tantos años de investigación, de darle la vuelta a la cabeza. Estoy seguro que a lo mejor vemos el volumen 2 en algún momento con otras historias. Hay algunas ideas por ahí que darle Hay vueltas. algunas cosas que no os voy a desvelar aquí, pero estar atentos. Pero esa es otra historia. Esa Esa es es otra otra historia historia. que decían en Conan. Correcto. Yo ya poco más que añadir. A mí me encanta el libro, lo está también dando un vistazo aquí de cerquita mientras que nos lo contaba Robert. A pesar de los posits, nos hemos ceñido al tiempo, lo cual me hace feliz en la parte organizativa. ¿Tú con quién te crees que habla, muchacho? Vamos bien, no, yo es que las cosas, como a veces se nos va, digo, Robert, pues, si de ti nos fiamos. claro, si de los que no nos fiamos somos de nosotros mismos. Hombre, que podríamos estar aquí mucho más tiempo, siempre. Sí, hombre, no, podríamos estar hablando todo el rato, pero ahora toca el turno de Robert. Ahora le tenemos que dejar que firme los ejemplares Exacto. que nos ha traído, a los que ya lo teníamos reservado, a todos los que están esperando aquí en Figurama. A los que habéis visto el vídeo, espero que os guste el libro, que vayáis a la página de Amazon de Robert para conseguirlo. No sé si todavía hay opciones de conseguir alguno firmado, que te escriban si por alguno correo. escribe, ayer entró uno de última hora y le dije, venga, sí. Que te ha entrado uno de Hungría, tío. Uno de Hungría, sí. O sea, eso son cosas que te dejan patidifuso. Dices, Dos "Hay un- norteamericanos, uno es de Rod, el otro espero que sea Lenny. Puede ser.
Y el de Hungría, porque el muchacho decía que pedírselo a Amazon no le convencía, porque ¿no? El no trato. le enviaban bien las cosas. Lenny, si no lo pide, ya se lo haré yo saber. Lenny está ahora en una época convulsa. Le has pillado cambiando de curro y anda un poco liado. Pues se lo tiramos, ya lo dijimos en el programa. Se la hemos tirado, está lanzada ahí. A ver En si Lenny él quiere. confiamos, yo confío que pueda sacar algo de aquí, de este. En Lenny, cuando estaba en Hasbro, no se lo he preguntado nunca, pero ahora a lo mejor se lo puedo preguntar. Digo, oye, el Snake Vaya, es el Batrus, ¿no? O sea, lo has. Le has Algo- dado una algo ha habido remozada. ahí. Algo ha habido alguna idea, porque esto no era así en la original. Entonces, puede ser. Pues Robert, muchísimas gracias, tío, por venir, por traernos, por crear esta maravilla, por dedicar tu tiempo a que los demás podamos disfrutar de la colección de la misma manera en que disfrutas tú, en darnos, como decía David, por fin ese canon para Madelman 2050 que le hacía falta, ¿no? Estoy seguro que los próximos proyectos relacionados con la colección también van a ser maravillosos. Yo sé de alguno en el que andáis metidos tú y otro buen amigo mío que me va mandando cosillas y tal, que luego te tengo que pedir una cosa, por cierto, que no se me olvide. Y que si no, es que si no luego se me olvida, que voy como una moto. Y demás, tío. Así que nada, ahora ya a disfrutar del día, a disfrutar de esas firmas que